Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del ajedrez? Nuevamente aquí en el canal de YouTube de Ajedrez al Sur para dar continuidad a la serie de videos que titulamos La toma de decisiones en ajedrez. Esta es la cuarta entrega y tiene estrecha relación con el video anterior. Los que lo vieron recordarán que esta posición la presentamos al final y sugerimos hacer un análisis en tres capas que cada una tuviera unos 10 minutos de duración y que de esa manera nos iba a permitir hacer una valoración de cuán profundo es nuestro análisis y nuestra valoración de acuerdo a el aumento de la cantidad de tiempo que insumimos en el análisis. Esta partida o este ejemplo es muy significativo porque es una posición que no está en los cánones normales, en los cuales nosotros decimos juegan las blancas y ganan, juegan las blancas y hacen tablas o similar, sino que son posiciones que no tienen una solución única. Puede que haya una jugada mejor que otra, pero que cuando se interrelaciona lo que piensa el alumno con lo que el entrenador puede evaluar, vamos descubriendo cómo es ese proceso de toma de decisiones en un ajedrecista. Así que espero que hayan podido evaluar, y si no lo pudieron hacer porque no tuvieron tiempo o no leyeron o no vieron el video anterior, les sugiero detener el video y hacer un análisis del mismo. Bueno, aquí las blancas son las que juegan y vamos a ver nuevamente cómo se interrelacionan aquellos elementos que nos dan certeza en la toma de decisiones, que son el cálculo, conocimiento, la comprensión o el juicio posicional y finalmente la intuición. Las blancas tienen supuestamente alguna ventaja en esta posición debido a el control de una columna abierta y la presencia del alfil sobre el caballo en una posición que está abierta. Por otro lado, la situación de los reyes es algo mejor la del rey blanco que la del negro, pero no es contundente. Nosotros encontramos que hay 8 jugadas posibles en esta posición para las blancas y las vamos a ir desgranando a lo largo de este video. Una de las jugadas que suelen elegir los jugadores que les gusta introducirse en una posición y zambullirse directamente en un análisis de cálculo, en un cálculo de variantes, que les gusta una posición de ataque, seguramente habrán elegido una jugada como alfil e4. Quizá a otros esta jugada no se les haya ocurrido, y tiene que ver esta jugada con la situación incómoda del rey, pero también de la dama de las negras. Así que tras alfil e4 jaque, obviamente el negro no puede tapar de g6 porque se le cae el caballo y gana las blancas, sino que debe recurrir a caballo por e4. Entonces este recurso, el blanco cuenta con la jugada torre de 7 ahora, que deja a la dama en una situación desesperada, porque no tiene posibilidades de hacer una jugada en la cual salga de la amenaza, ¿no? De las amenazas, y entonces las blancas estarían ganando material. Sin embargo, no nos tenemos que, nuevamente, el tema del cálculo es cuándo cortarlo, y si nos basáramos solamente en una línea así de corta, cometeríamos un error.
hay que seguir profundizando, y acá vemos que la jugada siguiente de las negras tiene que ser torre C1, rey H2, y parece que otra vez las negras están en problemas. Quizá lo mejor que tengan es jugar dama por D7 y dama por D7. Sin embargo, eso los dejaría nuevamente en una situación de desventaja. Y otra posibilidad es entregar la torre, por ejemplo, con torre H1, rey por H1, caballo F2 jaque, rey H2, dama por E3, y acá las negras pueden que tengan una posición peligrosa si las blancas no eligen la fuerte jugada dama C7. Esta es una jugada muy fuerte porque controla la diagonal H2 B8, en la cual la dama negra podría dar jaques peligrosos. Y tras caballo por H3, las blancas tienen ventaja tras torre por F7. Esta sería la mejor opción para las negras después de entregar la torre en H1. Sin embargo, hay una mejor opción que les habilita a las negras la posibilidad de mantenerse en partida, y esa jugada es caballo D2. El truco es obvio cuando lo vemos sobre el tablero, ¿no? Si las negras si las blancas juegan torre por A7, las negras consiguen hacer tablas con caballo F1, rey G1, caballo D2 y rey H2 con igualdad. Por lo tanto, las blancas tienen que buscar otro recurso. Desde ya, si torre por D2, podemos jugar torre C7 con igualdad. Entonces volvemos a caballo D2 y tenemos que poner a buscarnos si el blanco tiene una solución para zafar del empate, ¿no? Por ejemplo, si G4 sigue caballo F1 y contra rey G2 caballo por E3, y ahora no es posible comer F por E3, lisa y llanamente porque después de dama por E3 el ataque negro es decisivo. Por lo tanto, a caballo por E3 jaque, las blancas tienen que sacar a su rey de la comodidad del enroque con rey F3, pero ahí viene torre D1 y tras torre por A7, torre por D8, rey por E3, rey G6, la partida todavía tiene mucho por jugar. Otra opción contra caballo D2 es jugar H4 y asegurarse que contra caballo F1 existe rey H3 y ya no hay más perpetuo. Pero en ese caso las blancas se topan con una muy buena jugada que es torre D1 y nuevamente tras torre por A7, caballo F1 jaque, rey G1, y ahora las negras no capturan la dama, sino que juegan nuevamente caballo D2 jaque y tras rey H2, caballo F1 nuevamente con igualdad. Por lo tanto, la línea de alfil E4 es muy interesante, pero se termina como apagando su intensidad por muy buenos recursos defensivos que el negro puede adquirir en esta posición. Así que vamos a otras opciones. Probablemente más de uno haya visto en esta posición la preocupación de que el negro se coma el peón de A3. Entonces haya elegido, por ejemplo, dama A5, que a su vez defiende el peón de A3 y amenaza torre D6.
Sin embargo, esto le permite a las negras ganar espacio en el centro y flanco rey por medio de E5. Y si ahora continúo con la amenaza de torre de 6, las negras pueden recurrir a torre C1 jaque, rey H2, E4 y tras alfil D1, dama E7, con una posición en la cual las negras tienen cierta peligrosidad por la jugada dama E5 y que después puede dirigirse a la casilla A1 también para presionar sobre el alfil. Otra posibilidad, si no, es directamente jugar tras torre D6 E4, perdón, y si ahora torre A6, las negras juegan torre C1, rey H2 y dama B8 ganando material. Así que tras E4 hay que jugar alfil E2, torre C1 y alfil F1 con la posición nuevamente estabilizada, y creemos que no ha cambiado demasiado en el sentido que las blancas siguen teniendo una leve ventaja porque las piezas mayores son un poco más activas que las de las negras. Así que volvemos a la posición inicial y podemos detenernos en otra idea. La idea que por ahí algunos hayan evaluado, que es decir, bueno, el rey está en mala situación, lo puedo sacar fuera del tablero, lo puedo sacar de la guarida, digo, de H7 e iniciar con dama F8 una posibilidad de ataque, amenazando, por ejemplo, torre D8. Sin embargo, esto es insuficiente por dama C7 y ahora contra torre D8, obviamente las negras pueden seguir con torre C1 jaque y estamos en problemas. Así que dama F8 parece prematura, entonces vamos a usar otra jugada que es torre D6. Torre D6 entonces tiene la idea de mantener la presión y limitar el accionar de básicamente la dama de las negras. Aquí las negras no pueden jugar torre por A3 porque ahí sí aparece la amenaza torre B6, y si torre A1, rey H2, y ahora se pone la cuestión peligrosa, ¿no? Si intentan A5, aparece la fuerte jugada torre B7 amenazando torre por F7 y mucho más después de dama F8, por ejemplo. Así que volvemos a torre D6 y ahora en lugar de torre por A3 tenemos la opción de jugar A5. El blanco sigue con su plan, torre B6, A por B4, A por B4, y acá tenemos dos caminos. Uno puede ser dama A2 amenazando torre C1, o dama A1, rey H2, dama B1, torre por B5, torre C1, dama D4, torre H1, rey G3, dama G6 y rey F4. Esta posición el programa lo da como bueno para las blancas, pero es bastante difícil que un jugador, un humano, pueda valorar bien esta posición en la cual el rey blanco está
en una situación complicada. Entonces habíamos dicho que después de A por B4 las negras podían elegir dama 1 que vimos recién o dama 2 y tras dama D1 torre B3 también existe la posibilidad de rey H2 evitando torre B1 y la situación del peón de B4 no es tan trascendente porque las blancas tienen posibilidades de iniciar amenazas sobre el flanco rey de las negras. Así que torre D6 es una jugada interesante, pero que tampoco define la situación a favor de las blancas. Así que volvemos a la posición inicial y los intentos que estamos viendo de forzar la posición no estarían funcionando. Obviamente que todo esto en una partida en vivo tiene el agregado del reloj que condiciona, ¿no? No es lo mismo esta posición evaluándola en tu casa tranquilo que en una situación de torneo. Lo que nos parece interesante es que tenemos que conseguir desarrollar nuestra capacidad analítica para que resolver posiciones en apariencia simple como esta nos permitan ganar una profundidad que después podamos aplicar en el tablero. Es muy difícil que si esta capacidad no la desarrollamos fuera en nuestras sesiones de entrenamiento, después en la partida en vivo la podamos aplicar. Obviamente que el factor competitivo muchas veces potencia habilidades o capacidades que tenemos, pero también las suele entorpecer. Por lo tanto, me parece que esta cuestión de entrenarse o de prepararse en base a estas posiciones suele ser muy útil porque nos permite encontrarle siempre una vuelta de tuerca a las posiciones y después poder aplicar esta habilidad o esta capacidad en una partida real. Así que volvemos a la posición y ya hemos evaluado, aunque sea de manera simple, dama 5, torre D3, dama F8 y alfil E4. ¿No? Torre D3 nos está faltando, perdón. Así que vamos a ver qué pasaría si las blancas juegan torre D3, que es una jugada que en apariencia es sencilla. Si bien defiende el peón de A3, no cumple un rol demasiado complejo o busca que las blancas puedan imponer su, entre comillas, supuesta ventaja, ¿no? Así que volvemos y vamos a pensar en otro tipo de jugadas. Vamos a ver ahora una jugada como G4. La idea de G4 es ganar terreno y eventualmente iniciar un ataque más ambicioso a través de la jugada siguiente H4 y después G5, ¿no? Eso puede ser un plan a corto plazo que desacomode a las piezas, que desacomode básicamente al caballo de F6 y a su vez eso genere que aparezcan opciones de ataque. Si las negras quieren evitar esto, entonces tienen que recurrir a una simplificación en la cual probablemente se potencie aquello que decíamos que en una posición, digamos, abierta, el alfil y una torre es en general más fuerte que un caballo y una torre. Así que si dama C7, dama por C7, torre C7, y aquí las blancas pueden ir a buscar el peón de A6 que está débil
por medio de una maniobra que ya vimos antes. Torre D6, torre A7, torre B6. Y ahora la amenaza pasa a ser torre B7, obligando a la captura de la torre y con el alfil amenazando el peón de A6. Por lo tanto, el negro tiene que estar atento a cómo repeler esta amenaza. Entonces, una de las opciones podría ser jugar caballo E8, y si torre B7, torre por B7, alfil por B7 y caballo D6. Si bien el negro pierde un peón, el caballo, curiosamente, porque no es algo que suceda muy a menudo, controla al alfil y lo tiene encerrado. Esta sería un recurso de defensa activa, ¿no? De todas maneras, tras caballo E8, el blanco no está obligado a jugar torre B7 y podría elegir, por ejemplo, alfil E4 para impedir que el rey vaya hacia el centro y flanco dama vía G6. Y la otra opción es iniciar una carrera, ¿no?, de reyes, con rey F1, rey G6, rey E2, rey F6, rey E3, y aquí existirían dos caminos, nos parece. Uno, el más convencional, que sería rey E7, rey D4, caballo D6, alfil C6, caballo C4, y aquí es posible que las blancas jueguen rey C5, y si intenta caballo por, rey por, debe ganar, porque la torre no tiene ninguna casilla y el final de reyes es perdedor para las negras, así que aquí tienen que jugar caballo por A3 y tras torre B7 jaque, alfil por B7, torre por B7, alfil por B7, deja a las blancas con una muy buena posición y grandes posibilidades de ganar. Así que volvemos hasta rey D3. Entonces la opción sería jugar A5, torre por B5, A por B4, A por B4, y a cambio del peón de B, las negras deben tener algún contrajuego con torre A2. Otra alternativa, tenemos que retroceder y volver a torre B6, que amenazaba torre B7, era jugar la simple caballo D7. La idea es que a torre B7, torre por B7, alfil por B7, las negras tienen un rol pasivo. Sin embargo, no es tan fácil imponer la ventaja en este final. Una variante podría ser avanzar todos los peones del flanco rey con F4, rey G6, rey F2, rey H4, rey F6, H4, rey E7, E4, rey D6, E5, rey C7, alfil E4. Y este final tiene algo de algunas variantes de la Caro-Kann, de la variante capa blanca. La única diferencia es que, y es importante, el peón de H4 suele estar en esas variantes en H5. Con lo cual el blanco tiene una ventaja de espacio, pero no es difícil quebrar, no es fácil, quebrar la posición de las negras. Acá las negras pueden jugar caballo D7 y nuevamente ir a buscar la casilla C4. Y tras rey E3, caballo B6, rey D4, caballo C4, el blanco evidentemente tiene un mejor final con A4, pero todavía hace falta mucha técnica y mucho trabajo para conseguir
definir la partida a favor del primer jugador. Así que volvemos. Otra alternativa para las blancas es jugar directamente H4. La idea es similar a G4, ¿no? En iniciar una serie de avances del peón, pero también la idea que no estaba en G4 y que sí tiene H4 es también llevar el peón de H4 hasta H5 para restringir una vez más la posibilidad de G6, lo cual puede ser peligroso si existe la posibilidad en algún momento de dar un jaque en la diagonal B1 H7. Aquí hay varias opciones, vamos a analizar alguna de ellas. Una podría ser A5, tratando de sacarse de encima el plan que tiene el blanco que vimos en la línea anterior, de presionar sobre el peón de A en el final. El gran maestro alemán Carsten Müller jugó alfil D2, o sugirió alfil D2, y tras caballo D5, B por A5, torre por A3, alfil D3, G6 y H5. Y aquí la partida se pone bastante peligrosa, porque ya es probable que haya un ataque directo sobre el rey negro, si las negras no consiguen neutralizarlo. Entonces acá probablemente la mejor defensa sea dama E7, y tras H por G6, F por G6, ahora sí no queda mejor opción que cambiar damas, dama por E7, caballo por E7, y tras alfil B5, torre por A5, torre D7, no disminuye la dificultad de defensa para las negras, pero estamos arribando a un final de torres en la cual ya sabemos no es fácil imponer ventajas materiales. Y tras torre por B5, torre E7, rey G8, torre por E6, rey F7, el negro puede intentar defender esta posición y no es fácil de imponer. Se requiere de nuevamente un gran conocimiento y mucha técnica para hacerlo. La otra posibilidad, aunque esta es suficiente para crear problemas para las negras, es jugar alfil D3, pero aquí las blancas se topan con la dificultad de que las negras pueden entregar la calidad vía torre por D3, B por A3, A por B, A por B, dama 1 jaque, rey H2, y tras dama B2 hay contrajuego, porque ya sabemos que dama y caballo suelen ser bastante molestos cuando asumen la iniciativa. Así que esta es una de las alternativas. Alfil D2 es una jugada con mucho veneno, precisamente por la amenaza alfil D3. Otra alternativa es tras A5 jugar G4, pero nuevamente aquí nos topamos con el final que aparece tras dama C7, dama por C7, torre por C7, y en este caso las negras tienen ahora que recuperar el peón, porque las blancas pueden jugar B por A, torre A7, y ahora G5, H por G5, H por G5 y caballo D5. Y aquí el final es de leve blanca, pero bastante más complicado de imponer. Obviamente que las negras encontraron alguna dificultad tras H4, A5 y alfil E2, así que pueden buscar otra posición un poco más sólida a través de dama C7, dama por C7, torre por C7, torre D6,
torre a6, esto ya lo vimos antes. Nuevamente la maniobra es torre b6, caballo e8, y aquí las negras se tienen que enfrentar a dos jugadas, ambas son difíciles. Una es h5, restringiendo el accionar del rey y amenazar alfil e4. La otra posibilidad es alfil e4, que para Boresky es la mejor. La que no funciona es torre b8, dice llanamente porque tras caballo d6 el negro, a través de la jugada del caballo, asume un rol mucho más activo. Controla e4, aunque sea de momento, y amenaza nuevamente caballo c4 y luego el peón de a3. Así que volvemos a caballo e8, alfil e4, y ahora si las negras juegan f5, el blanco creo que tiene ventaja tras torre por e6, f por e4 y torre e8. La otra opción defensiva ante el jaque sería jugar g6, pero tras h5 las blancas mantienen una ventaja. Por último, tras alfil e4, la opción parecería ser entonces rey g8, y tras torre b8, rey f8, el negro va a estar en problemas con alfil c6, que obliga a defenderse de la amenaza doble del caballo con torre e7. Así que parecería que esta última variante es la más problemática para la defensa de las negras, y todo esto tiene que ver con interrelacionar las variantes, no solo tenemos que ver las variantes, sino cotejar, y muchas veces la respuesta, la solución a cómo termina una variante está en recordar variantes anteriores en las cuales una jugada o un detalle posicional no funciona por una sola cuestión. Y aquí lo interesante de la jugada h4 es que le permite a las blancas asumir una iniciativa que puede ser bastante peligrosa, y el negro tiene que recurrir a un final inferior o estar sometido a un peligroso ataque a través de la combinación de la acción de las tres piezas blancas. Obviamente que este análisis que hemos ofrecido hoy no es absoluto, no es definitivo. Hay muchas variantes abiertas. Espero que la posición les inspire a seguir evaluando, y la resolución definitiva de una posición determinada nunca hay que darla por cerrada. De hecho, estamos viendo constantemente que análisis de libros quedan refutados, no solo por cuestiones tácticas que hoy por hoy con la presencia de los motores se pueden descubrir en los análisis, sino también porque va mutando mucho los gustos y los estilos, y algunas defensas pasivas hoy no son tan bien aceptadas como en otras épocas. Así que no tomen esto como nuevamente insisto, con una definición cerrada de la posición, sino que es una opción a que sigan descubriendo nuevas ideas, y nos vemos en el próximo video de esta serie y en otras que vamos a próximamente a ir subiendo a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.